pasar algo sorprendente. Y es aquí donde yo estoy muy listo para compartirlo, ¿ok? La preparación de la iglesia ante la venida de Cristo. Así le pusimos el nombre. La preparación de la iglesia ante la venida de Jesucristo. Impresionante. Alguien dijo que en la venida de Jesucristo solamente se describe una sola cosa. Lo que Jesús dijo, que prácticamente Él va a venir por su iglesia. En Juan 14, versículo 1 al 4, la Biblia menciona que dice que Él prepararía lugar para que todos los que creen en Él estarían allá enamoradas que Dios Padre daba prácticamente a los creyentes. Pero la Biblia describe proféticamente lo que Jesús dijo también y también lo que los hombres de Dios profetizaron y hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Que hay dos cosas que van a suceder ante la parusía de Cristo. Esto significa en griego que prácticamente es la venida. Parusía significa venida, ¿ok? Ante el inminente regreso, retorno. Parusía significa venida, retorno, regreso de Cristo. Ok, va a suceder algo muy interesante y esto me emociona. Porque en la venida de Cristo, Él va a aparecer en las nubes, en milésimas de segundos. Cristo Jesús va a arrebatar, y esto lo describe la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, donde dice la Biblia que Jesús se aparecerá y va a venir en ese momento invisiblemente, no va a ser visible, va a sonar una trompeta Dios grande y esto se dice que lo va a hacer un ángel. La Biblia dice que va a ser trompeta de Dios, mas no dice quién lo va a hacer. Pero entonces dice que va a aparecerse Jesús en las nubes y en esas milésimas de segundos, ¿sabe qué va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, señores, todos los abuelitos, nuestros familiares, los conocidos que murieron en la fe, que fueron fieles, van a ser resucitados. No sé de dónde Dios va a traer el hueso a esos que han calcinado y los han aventado al mar, yo no sé, pero Cristo Jesús aparecerá en las nubes y el Dios que para Él no es nada imposible, Lucas 1:37, Lucas 1:37 dice, para Él no es nada imposible. Gloria a Dios. Cuando Dios realmente envíe a Jesús y le diga, ya levanta la iglesia, porque está escrito que Él va a venir por su iglesia, lo dije, 1 Tesalonicenses 4:13 al 17, dice que va a suceder algo muy interesante. Y le voy a hablar rapidito. Y ahorita me meto al tema de lo que usé en base porque va a ser poderoso y vamos a cerrar. Si usted quiere opinar, puede opinar. Si quiere interactuar conmigo, puede interactuar. Si no, yo me fui y di lo que Dios me dio. Amén, como siempre. Gloria a Dios. Me gusta hacer lo que Dios me manda. El interactuar es conmigo. Prácticamente Dios me da palabra, Dios me inspira, Dios usa los dones con el Espíritu. Pero muchas de las veces hay personas que no les gusta interactuar y no les gusta aprovechar la bendición de Dios. Dios los bendiga como quiera y nosotros cumplimos con Dios. Bueno, decía que verdaderamente en este capítulo 4, versículo 13 al 17 de 1 Tesalonicenses habla muy claro, y esto que descubrimos aquí, que esto que va a suceder aquí, primero hay algo muy interesante en esto. Voy a enfocarme un poquito en esto porque de ahí voy a agarrar todo lo que voy a decir de parte de Dios. Amén. Antes de entrar a ese punto de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, porque es prácticamente lo que va a suceder, los preparativos, las cosas que van a pasar antes de la venida de Cristo. Y esto es impresionante. Cuando la Biblia dice que va a venir Jesús, hay algo muy importante. El más grande avivamiento de Dios, oiga muy bien, sobre la iglesia de Jesucristo será días antes. Oiga muy bien, en las vísperas de la venida de Él, justo ahí. Y es ahí donde la iglesia, la novia de Cristo, va a ser arrebatada. Y esto es lo más lindo, es lo más hermoso, es lo impresionante que a mí me encanta y lo voy a decir esta noche. Así que decía el texto base, va a haber un derramamiento de poder. Eso es una.
2, la gloria misma de Dios será manifestada. 3, van a haber milagros de restauración y salvación. Y Dios prácticamente me lo dio. Y esto es lo que hará que la iglesia se encuentre sin manchas. Oiga muy bien, lo estoy leyendo porque fue la nota que Dios me dio. Esto hará que la iglesia se encuentre sin manchas, sin arrugas, pura, santa, preparada, ataviada y gloriosa para el arrebatamiento. Y esto se describe cuando uso estas palabras que Dios me dio. Está en Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en el Cristo maravilloso, glorioso, que nos redimió, que murió en la cruz, que resucitó por nosotros para tener la victoria, para darnos la victoria, para que vivamos en victoria, para que vivamos en comunión con Dios, para que vivamos libre, para que vivamos bajo su cobertura. Este Cristo maravilloso está preparando una iglesia para que sea santa, para que sea limpia, para que sea gloriosa. Él mismo la sustenta, él mismo la está preparando porque él la considera su novia, porque pronto se casará con ella en el reino de los cielos. Y esto va a pasar muy pronto. Y antes de que esto pase, que está muy cercano a pasar, dije, y lo voy a decir realmente porque debo dejarlo bien claro. Si dijo alguien, si viene un trueno, un rayo y se apaga todo, por lo menos lo dije. Derramamiento de su poder. Dios estará derramando de su poder. Y aquí hago un poco de alusión al texto que yo acabo de mencionar de Joel 2:28. Dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y pudo especificar el profeta verdaderamente de la forma que el Espíritu Santo lo va a hacer. Aunque el Espíritu Santo no tiene límite y no va a ser exactamente como los hombres quieren, como hoy día que quieren manipular a Dios, y eso no se puede ser así. Prácticamente, como dice la Biblia en capítulo 14 de primera a los Corintios capítulo 14, la Biblia dice que el Espíritu Santo hace como Él quiere, no como los hombres desean. Entonces, Él repartirá dones como Él quiere, no como el hombre quiera. Cuando la gente dice, pon tu billete por adelantado y vas a ver que te va a llegar bendición. Eso prácticamente es una forma de manipulación, y eso es una manera prácticamente que los hombres modernos están usando en metafísica, en ocultismo, están usando mucha psicología y con cosas oscuras, y esto no le agrada a Dios. Entonces, en este último tiempo de lo que hablaba la Biblia, va a hacer que se derrame el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y esta iglesia se llenará de la gloria de Dios por esa manifestación del Espíritu Santo. Y esto va a provocar milagros, sanidades, mucha salvación. Y esto va a hacer que la iglesia entonces se transforme en una iglesia gloriosa. Aleluya. Y esto significa que entonces usted y yo vamos a mirar resurrecciones. Algo muy importante. Este tema es sumamente profundo y escatológico. La escatología pura, de lo que muchos no quieren predicar el día de hoy porque tienen miedo y no lo entienden todavía. Es exactamente lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo prácticamente una pequeña introducción de tema en tema, porque pronto estaremos hablando una escatología pura, clara, específica, para que todos los que realmente nos siguen verdaderamente digan, eso era lo que yo necesitaba. Porque hay mucha confusión y hay mucha gente que desafortunadamente están haciendo un mal mensaje, y desafortunadamente muchas personas no entienden aún y están en desconocimiento, y es una pena. Pero gloria a Dios, porque Dios nos ha dado claridad para poder explicarlo. Yo dije una serie que cerramos el fin de semana pasado de más de 2 meses, nuestra serie El Evangelio se explica, y como evangelista del Señor tengo un peso grande de parte de Dios, una carga grande de explicar el Evangelio, porque
desafortunadamente, cuando yo no estaba bien y no tenía claras las cosas, miré mucha gente con desvío emocional, con desvío de Dios y desafortunadamente con desconocimiento. Y nadie encontré en un tiempo cuando yo lo necesitaba que me explicara. Entonces Dios me restaura, me levanta y me lleva en otro nivel y me mandó exactamente a esto, a explicar el evangelio. Y por eso te hablamos de escatología pura. ¿Por qué te hablamos de un evangelio puro y una escatología pura? Porque es necesario que usted sepa que ante ese momento crucial, mundial, que va a suceder, que es la venida de Cristo, en dos cosas. Porque la venida de Cristo para juicio, para juzgar, para darle el pago a cada uno según sus obras en rebeldía y todo eso que profetizó Daniel, Zacarías y que está en Apocalipsis, que Jesús mismo lo dijo en Mateo 25, que lo dijo en Lucas 21. Prácticamente esas profecías de su segunda venida visible, esto va a ser después de la iglesia. Prácticamente la venida de Jesucristo, que es lo que en el griego koiné se dice que es la harpazo. Y me gusta porque muchas personas no entienden esto, que la venida de Cristo, y muchos dicen, no, es que así han dicho muchos y eso nunca va a pasar. Y todos piensan que la segunda venida de Cristo va a ser cuando venga a juzgar a todos. Por eso mucha gente cree que se van a salvar por las obras, pero por las obras nadie se va a salvar. Si así fuera, todos fueran buenos. Y es una pena porque hay gente que es de Dios, pero en realidad no lo representa con buenas obras. Y eso es otra pena. En fin, pero lo que yo estoy diciendo es que la venida de Jesucristo invisible, lo dije primero en los Tesalonicenses 4, 13 al 17, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento va a suceder algo impresionante. Resucitarán muchísima gente que van a venir, porque ahí lo dice. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a venir en ese momento, no sé de dónde, de qué lugar, de qué país, donde se fue a tirar el hueso, el polvo, no lo sé, pero Cristo Jesús, al aparecer en esas milésimas de segundos, abrir y cerrar, en ese instante, los que viven, los que quedamos, vamos a ser arrebatados. Ahí está la palabra, parusía. En en esa venida de Cristo, que es parusía, que significa la segunda venida de Jesucristo, pero dije harpazo. Me encanta porque va a ser un arrebatamiento. Esto significa que va a ser tomados, arrebatados, vamos a ser llevados, vamos a ser verdaderamente, como dice harpagesomo, que esto significa harpagesomo, harpagemosa. Esto significa que vamos a ser arrebatados juntos. Juntos vamos a ser muchísima gente, millones de gente vamos a ser arrebatados en ese instante. Y la gente que murió en Cristo vamos a ser llevados con el Señor. Jesús lo prometió y es una promesa que no la va a fallar. Jamás Dios falla sus promesas. Sus promesas son infalibles. Y esto me encanta porque usted y yo vamos a ver un cuadro rápido porque no quiero tardarme. Te voy a dar la parte de Dios que Dios me dio para darte en esta noche. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24. Me encanta. Dice la Biblia algo muy importante que la Biblia menciona y es lo que Jesús habló. Mire que dice el capítulo 24, versículo 3. Dice que los discípulos estaban con el Señor y dice, él sentado, 24:3, sentado a los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida. La venida, estamos hablando de la parusía, estamos hablando del encuentro, pero aquí realmente hay algo muy importante que él habla acerca de las señales. Y habla de las pestes, de los engañadores, de las guerras. Habla exactamente de muchos problemas que van a pasar antes de su venida. O sea que cuando usted mira este cuadro, usted se está dando cuenta claramente que esto está pasando. Pero mire qué fascinante es este verso que a mí me encanta. El versículo 37. Dice, versículo 36.
Ahí mismo en el capítulo 24 de Mateo. Dice así la Biblia. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos dicen que esto se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Yo puedo decir que puede aplicar para las dos. Ok, la invisible y la visible. Ok. Dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una la será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, dice, habría de velar y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Listo. Ahí está. El cuadro que la Biblia menciona sobre ese momento que va a suceder. Alguien dirá, ya eso ya lo sé. Bueno, que Dios te bendiga, que te vaya bien, buenas noches, que descanses y espero que estés listo. Pero hay mucha gente que el Señor ponía en mi corazón que aún no saben esto. Y que hay un mundo de predicadores que prefieren hablar de 1000 cosas de sus proyectos, menos de esta escatología que es de suma importancia, que es dogmática, que todo mundo prácticamente sabe. Si usted lo busca por muchas formas, prácticamente esta información en diferentes medios, y vas a ver que esto es dogmático. Esto es fundamental en la teología bíblica. Esto es fundamental en las doctrinas de Jesús. Y esto es lo que no debe de pasar. Oiga, si usted va a levantar un ministerio y no pone en sus doctrinas esta escatología, esta enseñanza escatológica de Jesús, yo le puedo decir de frente, usted está equivocado. Si usted se va a meter en una iglesia y no tienen esta doctrina allí de la venida de Cristo y no la tienen clara, esa no es una iglesia cristiana. Ay, yo estoy sintiendo una autoridad poderosa, pero hoy muchos dicen que cuando uno habla con esta autoridad piensan que uno está loco, por eso te estoy hablando en consejos. Estos consejitos que parecieran insignificantes podrían salvar tu alma, que es por lo que Jesús vino a la tierra, para salvarnos. Principios. Mire, le voy a leer un texto fuera de lugar. A mí me encanta eso. 6, versículo 39 de Juan. Mire que dice, aquí me encanta. Me gusta sacar del juego a todos esos predicadores que están en un concepto, en un círculo, en un cajón, que siempre están encajonados. Nadie los saca de su cajón. Y yo creo esto. Las creencias es lo que está afectando. Y esta creencia escatológica usted no la puede quebrar. Y vuelvo a repetirlo. Casi no me gusta hacerlo. Si en la iglesia donde usted asiste no tienen esta doctrina escatológica y no es fundamental en sus enseñanzas, yo pienso que usted debe de tomar una decisión para poder hablar con ese liderazgo. Y si a usted lo ignoran, como lo hacen muchos, porque es un don nadie el que quiere reclamar, es un don nadie el que opina para ellos, entonces usted tiene que decir, bueno, Señor, muéstrame. Si esto no entran en razón y después de tantas oraciones y después de tantos meses, después de tantos años, ellos no agarran la onda, dijo el muchacho, entonces, Señor, pues yo tengo que correr, porque cada quien va a buscar su salvación por su cuenta. Oiga muy bien, mire qué dice este verso, me encanta, 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el mensaje de Jesús en este tiempo? Resucitarte para que tu alma no esté dormida.
para que tú no estés muerto espiritual y no sepas a qué hora de venir el Señor, porque no sabes a qué hora de venir, pero dice, vela, mantente despierto, mantente esperándolo, amando su venida, esperando. Mire, en este tiempo postrero llegamos, ya Jesús vino hace 2020 años prácticamente, y ¿sabe qué? En ese entonces que Jesús estaba hablando con sus discípulos, por eso te leí el cuadro, dice que en ese entonces le dijo, espérense, un poquito más después, le dijo, espérense allá, súbanse al momento del lugar alto, esperen ahí en Jerusalén, sométanse en ese aposento, clamen porque va a llegar el Espíritu Santo y los va a llenar de poder. Esta historia, mis amigos, se repite y tiene que levantar la voz. Cristo viene, cierto, está así de venir, pero para que este momento pase, va a venir el Espíritu Santo con poder. Muchos escatólogos y predicadores de los antaños, algunos se desviaron y han dicho que realmente Joel 2:28 hasta el 32 prácticamente dicen que no aplica para este tiempo y que ya ese derramamiento del Espíritu Santo no pasó. Digo, no va a pasar, que ya pasó. Pero el versículo 28-29, esto está por pasar otra vez. Porque lo que se refiere del 30 al 32 prácticamente sí se refiere a la segunda venida de Cristo, que va a ser visible, donde Jesús viene a juzgar, donde Jesús viene a pagarles a los rebeldes, a los que se quedaron, a los que no estuvieron con el Señor. Dios va a venir a restaurar al pueblo de Israel, Dios va a venir a salvar a su pueblo, al remanente, y Dios va a venir a darle su pago a los que lo crucificaron, a los que lo condenaron. Jesús, cuando estaba frente al sumo sacerdote, le dijo, a ver, dime algo. Tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres el Hijo del Dios glorioso, omnipotente, tú eres de verdad aquel hombre de que se hablaban los profetas. Y le dijo, así mismo es, en un idioma puertorriqueño, así mismo es. Le dijo, así es. Le dijo, y así mismo lo verás que vendrá. O sea que le dijeron prácticamente una verdad en su cara. Tú me estás crucificando ahorita, pero pronto yo volveré. Y entonces, si tú no te conviertes a este evangelio, pronto yo mismo te voy a juzgar. ¡Aleluya! No se habla de ese sumo sacerdote. Yo espero que sea salvado. Cuando llegue la segunda venida de Cristo, prácticamente se va a saber todo a claridad, a perfección. Pero usted y yo que estamos en Cristo, que creemos en Él, que tenemos una fe clara, amando a Dios Padre, porque la Biblia dice, Romanos 5:1, dice la Biblia, justificados pues por la fe. El Cristo maravilloso vino para justificarnos a nosotros del pecado, perdonarnos con el Señor, porque Él es el único medio para llevarnos a Dios. Y esto es lo más importante. En estos principios que usted realmente no ve, que en capítulo 4, versículo 13 al 17, pero yo te voy a hablar acerca de los versículos 15, 16 y 17. Algo dice ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Debemos de permanecer vivos. Tú y yo necesitamos permanecer vivos, consejo de parte de Dios. Eso es una. Dos, debemos de estar prácticamente a la expectativa, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando esa trompeta suene, nosotros vamos a ser arrebatados. En el momento que tú estás trabajando, en el momento que tú estás caminando, en el momento que tú estás prácticamente predicando, que tú estás durmiendo, es el momento en que Jesús puede aparecer en un instante. Por eso, ¿qué es lo que debes hacer? Mantenerte despierto, a la expectativa. Tienes que estar velando. ¿Cómo es esto? Manteniéndote en comunión con Dios. Si ya Dios te perdonó por Cristo, entonces no volverá a lo mismo. Él nos amó tanto para que no nos perdamos. Y dice la Biblia, capítulo 2, versículo 1 al 6 de Hebreos, dice que no puedes descuidar